que hace que alguien lo entregue todo por Jesús. ¿Cómo hombres tan comunes se convirtieron en testigos tan implacables? Cada paso que dieron después de la resurrección fue sostenido por una convicción inquebrantable. Lo vimos. Él vive. El círculo interno. Cuando Jesús inició su ministerio, entre multitudes y rumores, había tres que siempre estaban más cerca. Vieron lo que otros no vieron y oyeron lo que otros no oyeron. Pedro, la roca. Pedro comenzó su jornada como Simón, un pescador de Galilea acostumbrado al viento impredecible y a las redes vacías. Era impulsivo, intenso, un hombre que hablaba antes de pensar y corría antes de entender hacia dónde lo llevaban sus pies. Pero fue en ese corazón inquieto que Jesús vio una roca. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Pedro fue el primero en reconocer: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Y paradójicamente también fue el primero en negar al Maestro. 3 veces en la madrugada más oscura de la historia. Sin embargo, su historia no termina en la caída. A la orilla del mar, el Cristo resucitado restauró cada herida con la misma pregunta que aún hoy resuena: Pedro, ¿me amas? Juan 21:15. La restauración lo transformó. En Pentecostés, su voz incendió Jerusalén. 3,000 personas se rindieron a la fe. Enfrentó tribunales, persecuciones y prisiones. Ninguna amenaza lo silenció porque había visto al inocente vencer a la muerte. Años después, en Roma, bajo el gobierno de Nerón, Pedro fue condenado a crucifixión, pero pidió algo impensable: ser crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como su Señor. Su muerte no fue derrota, fue testimonio. Y su vida nos enseña que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a ser transformados aun cuando caen. Donde Pedro cayó, Cristo lo levantó. Y donde Cristo lo levantó, Pedro permaneció hasta el fin. Santiago, el primero en entregar la vida. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era pescador en Galilea cuando Jesús lo encontró remendando redes junto al Padre. Él y su hermano fueron llamados juntos, y juntos recibieron un nombre que revelaba su intensidad: Boanerges, hijos del trueno. Marcos 3:17. Santiago tenía fuego en el alma. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Subió al monte de la Transfiguración y vio el rostro del Cristo brillar como el sol. Estuvo en Getsemaní, donde el Maestro sudó sangre, vio grandezas que pocos ojos vieron, y enfrentó dolores que pocos corazones soportan. Tras la resurrección, Santiago se convirtió en una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Su predicación era firme, directa, movida no por ambición, sino por la convicción de que el Mesías había vencido la muerte. Alrededor del año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I ordenó su arresto para agradar a los líderes judíos y silenciar el movimiento cristiano. El libro de Hechos registra con sobriedad: mandó matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Hechos 12:2. Así, Santiago se convirtió en el primero de los 12 en morir por Cristo. La tradición dice que el hombre que lo escoltó al juicio, al ver su serenidad ante la muerte, se convirtió allí mismo y murió ejecutado a su lado. Santiago murió como vivió, sin retroceder, sin negociar, sin temer. Su muerte se convirtió en un trueno espiritual que recordó a los discípulos que la fe vale más que la vida misma. Juan, el discípulo que permaneció hasta el fin. Juan, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo, era el más joven de los 12. Aún adolescente, caminaba con intensidad, la misma que llevó a Jesús a llamarlo, junto a su hermano, hijo del trueno. Pero con los años, aquel trueno se transformó en un corazón moldeado por el amor. Juan llegó a ser el discípulo que más pareció comprender el corazón del Maestro. Fue él quien se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Juan 13:23. Fue él quien permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. Allí, frente al sufrimiento del Salvador, escuchó palabras eternas: «He aquí tu madre». Juan 19:27. Juan cuidó de María como si fuera su propia madre. Tras la ascensión, se convirtió en líder de la iglesia en Éfeso, enseñando que Dios es amor. No un amor frágil, sino un amor que sostiene al fiel en medio de la persecución. Durante el Imperio Romano, Juan enfrentó prisiones y juicios. La tradición cuenta que intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero salió ileso. Por eso fue exiliado a la isla de Patmos. Allí, en soledad, recibió la visión del Cristo glorificado y escribió el libro de Apocalipsis. Juan fue el único apóstol que no murió como mártir, falleciendo ya anciano. Pero su martirio fue diferente. Vivió lo suficiente para ver la iglesia nacer, sufrir, crecer y resistir. Su voz suena como la de quien vio todo, sufrió todo y aún así pudo decir: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad». Juan 1:14. Su vida nos enseña que permanecer es una forma profunda de valentía.
y que el amor, moldeado por Cristo, atraviesa cualquier oscuridad. Si hasta aquí la vida de Pedro, Santiago y Juan ya ha hablado a tu corazón, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, declara en los comentarios, yo entrego mi vida a Jesús, y activa la campanita para no perder los próximos videos que estamos preparando. Cada historia que aún vamos a explorar lleva un llamado profundo, una revelación para nuestros días y una lección que puede transformar tu fe. Los misioneros silenciosos. No todos brillaron delante de las multitudes. Algunos vivieron la fe en caminos lejanos, sin aplausos, sin fama, pero con el mismo fuego. Andrés, el evangelista silencioso. Andrés, hermano de Pedro, nació en Betsaida, a la orilla del mar de Galilea. Antes de conocer a Jesús, su corazón ya buscaba algo mayor. Era discípulo de Juan el Bautista, y fue precisamente Juan quien señaló al desconocido de Nazaret diciendo, «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:36. Andrés no dudó. Siguió a Jesús de inmediato. Su primer gesto fue simple pero poderoso. Llevó a su hermano Pedro al Mesías. Juan 1:41-42. La historia de la iglesia comenzó con ese pequeño acto de evangelismo silencioso. Durante el ministerio de Cristo, Andrés aparece pocas veces, pero siempre en los bastidores, siempre señalando a otros hacia Jesús. Fue él quien encontró al muchacho con 5 panes y 2 peces. Juan 6:8-9. No resolvió el problema, pero entregó lo que tenía y vio lo imposible multiplicarse en sus manos. Después de la resurrección, Andrés se convirtió en un misionero incansable. Predicó en Grecia, Asia Menor y regiones cercanas al Mar Negro. Su mensaje alcanzó a paganos, comerciantes, filósofos y familias comunes. Muchos se convirtieron, incluso personas cercanas al gobierno local, y eso le costó la libertad. Condenado por predicar a Cristo, Andrés fue sentenciado a muerte. Pidió que su cruz tuviera otra forma, pues no se consideraba digno de morir como Jesús. Fue atado a una cruz en forma de X, donde permaneció 2 días, aún anunciando el Evangelio con voz débil pero firme. Su muerte selló su vida, discreta, fiel y profundamente fructífera. Andrés nos recuerda que el reino avanza no solo por grandes predicadores, sino por personas que silenciosamente guían a otros hacia Cristo. Felipe, el buscador de la verdad. Felipe, natural de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue uno de los primeros llamados por Jesús. En cuanto recibió la invitación, «Sígueme», Juan 1:43, hizo algo que revelaría su corazón. Corrió a buscar a Natanael y con convicción le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés». Juan 1:45. Felipe era ese tipo de discípulo. Alguien que no guardaba la verdad para sí, sino que compartía lo que encontraba. Tenía un espíritu investigativo. Hacía preguntas que muchos no se atrevían a hacer. Durante el ministerio de Jesús, pidió señales, buscó claridad y deseó entender el misterio frente a sus ojos. Fue él quien dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Juan 14:8. Y escuchó una de las respuestas más profundas del Evangelio. «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:9. Felipe anclaba su fe en esa búsqueda sincera. Después de la ascensión, viajó como misionero por Frigia, actual Turquía. Predicó entre griegos, filósofos y pueblos habituados a templos e ídolos. Su anuncio confrontaba tradiciones antiguas, pero su vida respaldaba cada palabra. La tradición cuenta que en Hierápolis, Felipe liberó a una joven poseída, lo que provocó la ira de los líderes locales. Fue arrestado, torturado y crucificado. Incluso colgado en la cruz, continuó predicando. Su último sermón fue para sus propios perseguidores. Felipe nos enseña que la fe verdadera no solo repite, pregunta, busca, profundiza. Y cuando encuentra a Cristo, descansa. Su martirio recuerda que quien busca la verdad con sinceridad, finalmente encuentra el camino. Natanael, el corazón sin engaño. Bartolomé, identificado por muchos como Natanael, era un hombre sincero, transparente, sin doblez en su interior. Cuando Felipe le dijo que había encontrado al Mesías, Natanael respondió con honestidad, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. No era incredulidad, era franqueza. Y fue esa franqueza la que lo llevó al encuentro con Jesús. Cuando el maestro lo vio acercarse, declaró, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1:47. Estas palabras revelan el corazón de Bartolomé, íntegro ante Dios y ante los hombres. Al darse cuenta de que Jesús conocía sus pensamientos antes de verlo, respondió con una de las confesiones más hermosas, «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49. Después de la resurrección, Bartolomé se volvió misionero en tierras lejanas. Predicó en India, Etiopía, Arabia y finalmente en Armenia. Su mensaje penetró reinos y templos paganos, pero también despertó odio.
Según la tradición, Bartolomé sufrió una de las muertes más crueles entre los apóstoles. Fue desollado vivo. Incluso bajo tortura, no renegó de Cristo. Algunos relatos dicen que sus labios murmuraban alabanzas mientras le arrancaban la carne. Luego fue decapitado, sellando su fe con sangre. Su vida nos recuerda que Dios no busca apariencias, sino corazones íntegros, y su muerte declara que la verdad, cuando penetra el alma, permanece invencible aún en el dolor extremo. Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo, también llamado Leví, vivía en Capernaum cuando su vida cambió para siempre. Era recaudador de impuestos, un oficio despreciado entre los judíos por relacionarse con corrupción, abuso y traición. Entre monedas, registros y miradas de desprecio, Mateo parecía el último candidato para seguir a Jesús, pero allí, en su puesto de recaudación, el maestro pasó, lo miró directamente y dijo: «Sígueme». Mateo 9:9. Esa voz atravesó su historia. Mateo se levantó, lo dejó todo: ganancias, seguridad, poder, y siguió a Cristo sin dudar. La gracia encontró a uno que muchos consideraban irrecuperable. Poco después, Mateo preparó un banquete en su casa. Publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús. Los fariseos criticaron, pero el maestro respondió: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Mateo 9:13. Transformado por la misericordia, Mateo se volvió un discípulo dedicado y un escritor inspirado. Su evangelio presenta a Jesús como el Mesías prometido, el rey que cumple cada profecía. Después de Pentecostés, Mateo predicó en Judea, Siria y regiones lejanas, incluso en Etiopía. Muchos creyeron, incluidos líderes locales, pero su impacto despertó persecución. La tradición registra que Mateo fue asesinado a espada, probablemente dentro de un templo pagano, tras negarse a ofrecer sacrificios a ídolos. Su vida nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Cristo, y su muerte declara que quien encuentra el reino ya no puede servir a otro señor. Tomás, de la duda a la convicción eterna. Tomás, conocido como Dídimo, gemelo, es recordado por muchos por su duda, pero su historia es mucho más profunda. Era un hombre leal, valiente, dispuesto a ir hasta el final con Jesús. Cuando el maestro decidió volver a Judea, aún bajo amenaza de muerte, Tomás declaró: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Juan 11:16. Tras la crucifixión, sin embargo, Tomás se hundió en tristeza e incredulidad. Cuando los demás discípulos anunciaron que Jesús había resucitado, él respondió: «Si no veo, no creeré». Juan 20:25. No era rebeldía, era un corazón herido tratando de comprender lo imposible. 8 días después, el Cristo resucitado entró donde estaban reunidos y llamó a Tomás por su nombre. No lo reprendió, ofreció sus heridas como respuesta. Al tocarlo, Tomás proclamó una de las declaraciones más profundas del Evangelio: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Desde ese momento, Tomás se convirtió en un misionero incansable. Viajó al oriente, atravesando Persia hasta llegar a la India, donde fundó comunidades cristianas que existen hasta hoy. Predicaba con autoridad, realizaba milagros y alcanzaba tanto al pueblo común como a la nobleza. Su fidelidad provocó odio entre sacerdotes locales. Tomás fue emboscado mientras oraba y murió atravesado por lanzas, sellando su fe con la sangre que ya no temía derramar. Tomás nos enseña que Cristo no rechaza a quien lucha por creer, y que cuando Él cura la duda, esa fe se vuelve inquebrantable, capaz de atravesar continentes, imperios y siglos. Los anónimos fieles. No todos los discípulos tuvieron protagonismo. Algunos vivieron en la sombra de la historia, sin grandes discursos ni milagros registrados. Pero su silencio habla, y habla fuerte, porque el reino de Dios también es sostenido por quienes sirven sin ser vistos. Santiago, el menor. Santiago, hijo de Alfeo, es uno de los discípulos menos mencionados en los evangelios, llamado a menudo Santiago el menor, no por ser menos importante, sino quizá por ser más joven o de estatura pequeña. Representa a aquellos que sirven lejos de los reflectores pero cerca del corazón de Dios. Su nombre aparece en la lista de los apóstoles, pero no se registran detalles de sus palabras o acciones. Aún así, su presencia entre los 12 dice todo. Estaba allí, caminó con Jesús por los polvorientos caminos de Galilea, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y contempló al Cristo resucitado. Su silencio no revela ausencia, sino fidelidad. Algunas tradiciones lo identifican como líder de la iglesia en Jerusalén, e incluso como posible autor de la Epístola de Santiago, una carta que llama a la fe práctica. Sean hacedores de la palabra, y no solo oidores. Santiago 1:22. Aunque esta atribución es debatida, refleja bien su perfil. Firme, sencillo, discreto. Después de Pentecostés, Santiago predicó en regiones judías y gentiles. Su testimonio incomodó a las autoridades religiosas y fue arrestado y llevado ante una multitud hostil.
La tradición dice que fue apedreado hasta morir, y que aún caído continuaba orando por sus agresores, eco del Espíritu de Cristo. La vida de Santiago nos enseña que Dios no mide la grandeza por la visibilidad, sino por la fidelidad. En el reino, el silencio obediente a veces habla más fuerte que 1000 discursos. Simón, el celote. Simón es llamado en los evangelios Simón el celote, Lucas 6:15, lo que revela mucho sobre su pasado. Antes de seguir a Jesús, probablemente formaba parte de los celotes, un grupo judío radical que luchaba contra Roma mediante violencia y rebelión armada. Simón era un hombre intenso, impulsado por causas humanas y por el deseo de liberación política, pero al encontrar al Cristo, su visión cambió totalmente. El Mesías que él esperaba no empuñaba espada, sino cruz. No lideraba revoluciones armadas, sino transformaciones del corazón. De hecho, Simón terminó sentado en la misma mesa que Mateo, el cobrador de impuestos que trabajaba para Roma, alguien que antes habría sido su enemigo. Solo el Evangelio puede unir a dos hombres que, en la vida real, jamás caminarían juntos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Después de la ascensión, Simón se volvió misionero en lugares difíciles como Egipto, Libia, Siria y Persia. Predicó entre pueblos hostiles, enfrentó cultos idólatras y riesgos políticos. Su pasión, antes puesta al servicio de la guerra, ahora ardía por la expansión del reino de Dios. La tradición afirma que Simón fue martirizado cerrado por la mitad por negarse a adorar ídolos. Su muerte brutal reveló cuán profunda fue su transformación. El hombre que antes empuñó armas terminó empuñando solo la fe, hasta su último suspiro. Judas Tadeo, el defensor de la fe. Judas Tadeo, también llamado Lebeo o Judas hijo de Santiago, es uno de los discípulos menos mencionados, pero su corazón aparece claramente en una sola pregunta durante la última cena. Una pregunta llena de profundidad espiritual. Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Esto revela a un discípulo que deseaba comprender el propósito de Cristo y anhelaba que todos conocieran la verdad. La tradición lo identifica como el autor de la breve pero intensa epístola de Judas, donde exhorta a la iglesia a contender ardientemente por la fe que ha sido entregada una vez a los santos. Judas 1:3 escribió contra falsos maestros y la corrupción espiritual. Su voz se alzó como protección para la iglesia naciente. Tras Pentecostés, Judas Tadeo predicó en Siria, Mesopotamia y Persia, a menudo junto a Simón el celote. Enfrentaron ambientes hostiles, reinos paganos y religiones profundamente arraigadas. Su ministerio estuvo marcado por milagros, conversiones y firmeza doctrinal. Esa firmeza despertó persecución. La tradición dice que Tadeo fue capturado y asesinado a golpes de bastón o hacha, símbolo que aún lo acompaña en el arte cristiano. Aunque poco recordado, Judas Tadeo dejó un legado poderoso, valentía doctrinal y amor por la verdad. Él nos enseña que cuando muchos guardan silencio ante el error, los verdaderos discípulos se levantan, no para pelear, sino para proteger la fe que recibieron. La caída y la continuidad. No todos los que caminaron con Jesús llegaron hasta el final. Entre los 12, hubo uno que escuchó las mismas palabras, vio los mismos milagros, participó de las mismas cenas, y aún así eligió la oscuridad. Judas Iscariote, la caída en medio de la luz. Entre los 12 que caminaron con Jesús, ningún nombre causa tanto impacto como el de Judas Iscariote. No era menos cercano al Maestro, ni menos instruido, ni menos participante. Durante 3 años escuchó las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros y participó de la misma misión que los demás discípulos. Judas predicó, sanó, expulsó demonios y llevaba la bolsa de dinero del grupo. Juan 12:6. Pero algo en su corazón permaneció intocado. Los evangelios registran que robaba pequeñas cantidades del dinero común, disfrazando su codicia de preocupación social. Cuando María ungió los pies de Jesús con perfume costoso, Judas criticó el gesto, escondiendo egoísmo bajo apariencia de piedad. Juan 12:4-6. El veneno entró lentamente, no en un solo momento, sino en una sucesión de decisiones que endurecieron su corazón. Finalmente buscó a los líderes religiosos y preguntó, ¿qué me daréis y yo os lo entregaré? Mateo 26:15. Por 30 monedas de plata, precio de un esclavo, entregó al Señor de la gloria. Y lo hizo con un beso, símbolo de afecto usado como instrumento de traición. Al ver las consecuencias de su acto, Judas fue consumido por el remordimiento, pero no por el arrepentimiento que lleva a Cristo. Devolvió el dinero, pero no volvió al Salvador. La culpa lo devoró y terminó quitándose la vida. Mateo 27:3-5. La historia de Judas es una advertencia eterna. Estar cerca de Jesús no es lo mismo que seguirlo con el corazón. La proximidad física no sustituye la rendición interior. Su caída nos recuerda que la luz rechazada se convierte en la oscuridad más profunda. Matías, el elegido para continuar.
Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén. En el aposento alto, unos 120 seguidores estaban reunidos en oración, entre ellos los 11 apóstoles. Allí, Pedro se levantó y declaró algo esencial. Era necesario completar el número de los 12, porque el lugar dejado por Judas debía ser ocupado. Hechos 1:20. Dos nombres fueron presentados: José, llamado Barsabás, y Matías. Ambos habían acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Hechos 1:21-22. Eran discípulos discretos, fieles, presentes desde el inicio, aunque poco mencionados. La iglesia entonces oró: Tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de estos has elegido. Hechos 1:24. La suerte cayó sobre Matías, no por azar, sino por soberanía. No era un extraño. Era alguien que caminó con los apóstoles en silencio, aprendiendo, sirviendo, perseverando. Cuando el traidor cayó, Dios levantó a un fiel oculto. Desde entonces, Matías asumió su lugar entre los 12. La tradición dice que predicó en regiones como Etiopía, Capadocia e incluso partes del Cáucaso. Enfrentó persecuciones, oposición religiosa y territorios dominados por cultos paganos. La tradición afirma que Matías fue martirizado, posiblemente apedreado y luego decapitado. Su muerte no aparece en las Escrituras, pero su legado es claro. Donde la infidelidad de uno abrió una herida, Dios colocó a un discípulo íntegro para continuar la misión. Matías nos enseña que el reino de Dios no depende de la fama, sino de la fidelidad, y que Dios siempre levanta a otro, porque su plan no se detiene donde un hombre cae. 12 hombres, 12 historias que comenzaron en las orillas de Galilea y se extendieron hasta los confines de la tierra. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios, soñadores, jóvenes y ancianos. Ninguno estaba preparado, ninguno era digno, pero todos fueron transformados después de escuchar: Sígueme. Vieron a Jesús sanar enfermos, expulsar demonios, multiplicar panes, caminar sobre las aguas y llamar muertos por nombre. Vieron la cruz, vieron el sepulcro vacío, vieron al Cristo vivo. Desde ese momento caminaron no por la esperanza de una recompensa terrenal, sino por la certeza de que el Rey había resucitado. Por esa verdad vivieron y por esa verdad murieron. Y ahora, la pregunta que atraviesa los siglos: si ellos lo entregaron todo por Jesús, ¿qué estamos dispuestos a entregar nosotros? Si este mensaje habló a tu corazón, declara en los comentarios: Yo entrego mi vida a Jesús. Deja tu like para que esta palabra alcance a más personas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para acompañar nuestros próximos videos. ¡Hasta pronto!